El día que debía ser el más feliz en la vida de un joven millonario, el ambiente festivo fue reemplazado por tensión y desconfianza. Entre sonrisas y aplausos, un oscuro secreto se cernía sobre la ceremonia y amenazaba con convertir la boda en un escándalo público. Antes de escuchar esta cautivadora historia, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video para que más personas puedan conocer historias que nos hacen reflexionar. En la sofocante sala del registro civil, el aire parecía denso, cargado de una anticipación casi palpable. Cada invitado, impecablemente vestido, aguardaba el desenlace de lo que prometía ser la boda del año. La unión de Raphael Allianz, heredero de una considerable fortuna, y la despampanante Brenda Fontaine. Raphael, aunque vestía un traje a medida, sudaba fríamente. Su nerviosismo delataba su seguridad. Sus ojos azules, habitualmente vibrantes, miraban hacia otro lado con inquietud. A su lado, Brenda era la imagen de la serenidad y la felicidad. Su vestido blanco, un mar de seda y encaje, parecía abrazar su esbelta figura, y la sonrisa confiada que adornaba sus labios rojos fue suficiente para cautivar a todos, menos a uno. En primera fila, Laura, la madre de Raphael, apretaba un rosario entre sus dedos temblorosos. Su sencillo y discreto vestido floral contrastaba con el lujo circundante, pero su presencia era un pilar de fortaleza, aunque por dentro estuviera hecha pedazos. Días antes, la vida de Laura había dado un vuelco. Un sobre anónimo dejado en su buzón contenía documentos que la habían dejado helada, cláusulas secretas que transferían propiedades, acciones y una parte significativa del patrimonio de Allianz directamente a Brenda, inmediatamente después de la firma del certificado de matrimonio. Una trampa meticulosamente urdida, y su hijo, cegado por el amor, estaba a punto de caer en ella. El corazón de su madre se debatía entre el deseo desesperado de gritar la verdad y el miedo paralizante de destruir el sueño de Raphael, que Brenda tanto amaba. La voz del juez resonó solemnemente, leyendo las formalidades y cláusulas del matrimonio. Cada palabra era como un martillazo en la conciencia de Laura. Raphael, con la voz entrecortada por la emoción y quizás el terror, respondió con un sí quiero inseguro, provocando un aplauso apagado de los presentes. Brenda, a su vez, repitió las palabras con una seguridad que rozaba la frialdad, un sí quiero firme y claro, seguido de renovadas expresiones de admiración. Para Laura, sin embargo, ese eco sonó como el presagio de una tragedia inminente. Su mirada se cruzó con la del abogado de la familia, el doctor Almeida, de pie en un rincón de la sala. La observaba con una sonrisa apenas perceptible, un destello de triunfo que confirmó sus peores sospechas. Todo había sido planeado, cada detalle, cada cláusula, cada paso hacia la ruina de su hijo. La tensión en la sala alcanzó su punto álgido cuando el juez levantó la pluma, señalando el lugar para las firmas. Raphael, con el ceño fruncido y los ojos llenos de lágrimas, se volvió hacia su madre y susurró entre dientes, con la voz cargada de súplica y amenaza: «Si dices algo, nunca te perdonaré». Esas palabras, más que una petición, fueron un golpe que la hirió profundamente, una daga clavada en el pecho. Pero el amor de madre, más fuerte que cualquier dolor o miedo, la impulsó. Laura no se resistió. Con pasos firmes que parecían desafiar la gravedad, se puso de pie, levantó su rosario como un escudo e interrumpió el ritual. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Todas las miradas se volvieron hacia ella, curiosas y conmocionadas. Con la voz entrecortada por la emoción, pero firme en su convicción, Laura declaró: «Tengo pruebas de que este matrimonio es un fraude». Se escuchó un zumbido, como un enjambre de abejas agitadas. Los invitados se agitaron, y los murmullos se extendieron rápidamente. Brenda, con el rostro desencajado en una mezcla de furia y desesperación, intentó negarlo, acusando a su suegra de prejuicio y envidia, de querer destruir su felicidad por pura malicia. Pero Laura, ignorando las acusaciones, mostró los documentos ante todos, copias de las transferencias automáticas de activos firmadas por el propio doctor Almeida, quien ahora palidecía en un rincón de la sala. El juez, sorprendido y visiblemente consternado, suspendió inmediatamente la ceremonia,
exigiendo la verificación de la autenticidad de los documentos. Rafael, incrédulo, le arrebató los papeles al juez. Sus ojos recorrieron cada línea, cada cláusula, y su rostro palideció con cada palabra. La realidad se apoderó de él, pesada, dolorosa. Intentó confrontar a Brenda, buscando una explicación, una negación, pero solo recibió una mirada fría y una frase que resonó como puñaladas en los corazones de todos los presentes. El amor no paga las cuentas. Se desató el caos. Familiares de la familia Allianz se alzaron, acusando a Brenda de ser una cazafortunas, mientras algunos invitados, aún confundidos, intentaban defenderla. El doctor Almeida intentó intervenir, argumentando la legalidad de los acuerdos prenupciales, pero el juez, ahora con voz firme y autoritaria, se mantuvo firme. Se llamó a la policía. Al llegar, los agentes confiscaron los documentos y se llevaron al abogado para investigarlo. Ante la mirada atónita de todos, Brenda, desesperada, gritó, suplicó e intentó justificarse, pero su máscara de pureza ya se había desvanecido, revelando un rostro calculador. El público la abucheó exigiendo su salida. Entre lágrimas de furia y humillación, fue escoltada fuera de la sala, con sus sueños de fortuna destrozados ante los ojos de todos. Rafael, hasta entonces altivo y orgulloso, se desplomó entre lágrimas en el regazo de su madre. «Lo siento, mamá. No vi nada, fui un tonto». Laura lo abrazó con fuerza, acariciándole el pelo, recordándole que la dignidad vale más que cualquier fortuna. El juez declaró oficialmente suspendida la ceremonia, felicitando a Laura por su valentía e integridad. Los invitados, aún atónitos, aplaudieron la decisión. Algunos se acercaron a felicitar a la mujer por su valentía. Otros murmuraron sobre el escándalo que pronto se extendería por toda la ciudad. El prestigio de la familia Allianz quedó manchado, sí, pero se había evitado la ruina. Afuera el alboroto era aún más fuerte. La noticia del escándalo corrió como la pólvora entre los curiosos y los comerciantes. Rafael caminaba junto a su madre, cabizbajo pero apoyado. «Todos me vieron humillado, madre. Nadie me respetará», murmuró con la voz quebrada. Laura le levantó el rostro con firmeza, encontrando su mirada con la suya. «El respeto no nace de las apariencias, hijo mío, sino de la verdad. Hoy te dolió, sí, pero no te destrozó. Aprendiste una lección que no se puede comprar con dinero». Su partida fue silenciosa, pero cargada de profundo significado. El vínculo entre madre e hijo, previamente destrozado por la ceguera del orgullo y el amor ilusorio, renació, se fortaleció. El escándalo sería la comidilla del pueblo durante semanas, quizás meses, pero para ellos lo esencial era que la verdad había prevalecido. El joven millonario había perdido a la mujer que creía amar, pero había descubierto que su mayor tesoro siempre había estado a su lado, la valentía inquebrantable de su madre, que lo había salvado de una vida de engaño y ruina. Salir del registro civil fue un suplicio para Rafael. Cada destello de un celular, cada mirada curiosa, cada susurro de la multitud reunida era como un golpe a su ya frágil dignidad. Laura lo sostuvo, con la mano firme en su espalda, mientras los curiosos se apartaban ansiosos por conocer más detalles del escándalo que acababa de estallar. La noticia, como un reguero de pólvora, ya corría por las calles, distorsionada y exagerada por cada boca. El nombre Allianz, antaño sinónimo de prestigio y solidez, ahora se veía arrastrado por el lodo de los chismes y la especulación. Rafael sentía el peso del mundo sobre sus hombros. La imagen de Brenda, fría y calculadora, pronunciando esas crueles palabras sobre que el amor no paga las cuentas, se repetía en su mente como un eco tortuoso. Había sido un tonto, un ciego, y el dolor de la traición era casi insoportable. «¿Cómo pude ser tan ingenuo, madre?», murmuró con la voz entrecortada mientras subían al coche que lo esperaba. Laura le apretó la mano con cariño. «El amor, hijo mío, a veces nos ciega, pero la verdad, por dolorosa que sea, siempre nos libera y nos muestra el camino». Mientras tanto, Brenda, escoltada por la policía, hervía de rabia y humillación. Sus planes, cuidadosamente urdidos para asegurar una vida de lujo, se habían derrumbado en segundos. El rostro de Laura, con ese rosario en alto como símbolo de su valentía,
Era una imagen que jamás olvidaría, alimentando un creciente deseo de venganza. Vieja entrometida, se maldijo en su mente mientras la llevaban a la comisaría para declarar. Sabía que la situación era grave, pero su mente ya estaba tramando un nuevo plan, una forma de revertir la situación y tal vez vengarse de quien se había atrevido a cruzarse en su camino. La fortuna de Allianz seguía siendo un objetivo, y Brenda no era de las que se rendía fácilmente. En la comisaría, el doctor Almeida intentó en vano mantener la compostura. Los documentos incautados eran irrefutables, y la policía ya había iniciado una investigación exhaustiva. La reputación del abogado, antaño impecable y forjada durante décadas, estaba en peligro inminente. Sabía que Brenda era ambiciosa, pero nunca imaginó que Laura sería tan audaz como para exponerlo todo públicamente. El plan, que parecía perfecto e infalible, ahora se desmoronaba en sus manos, amenazando su carrera y su libertad. En casa, la mansión Allianz, antaño escenario de preparativos festivos y alegría contagiosa, que era ahora un remanso de silencio y aprensión. Laura preparó té para Rafael, quien estaba pálido y sin apetito, con la mirada perdida. «Debemos ser fuertes ahora, hijo mío. La verdad está de nuestra parte. Afrontaremos esto juntos como siempre lo hemos hecho». Rafael miró a su madre, con los ojos enrojecidos, pero con un destello de gratitud y esperanza. Había perdido a su prometida, pero había redescubierto la fuerza inquebrantable de su madre. El camino sería largo, y la batalla legal y social apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía solo. Las consecuencias de ese fatídico día aún estaban por verse, y la familia Allianz necesitaría toda su unidad para superarlas. Los días posteriores al escándalo fueron un torbellino para la familia Allianz. La mansión, antaño un remanso de paz, se convirtió en un centro de control de daños. Los teléfonos sonaban sin parar, los periodistas acampaban en la puerta, y los correos electrónicos y mensajes de texto llegaban a raudales. Algunos de apoyo, muchos de curiosidad morbosa, y algunos anónimos y venenosos. Rafael se aisló en su habitación, consumido por la vergüenza y el dolor. Laura, por su parte, tomó las riendas de la situación con una fuerza que la sorprendió incluso a ella misma. Llamó al doctor Méndez, un abogado de confianza durante años, para que se encargara del caso. El doctor Méndez, un hombre de mediana edad, serio y perspicaz, escuchó atentamente la historia de Laura, analizando los documentos que ella había guardado. «Laura, tu valentía evitó un desastre aún mayor. Los documentos son claros. La intención fraudulenta es innegable». Le explicó que el proceso sería complejo, no solo por los problemas legales, sino también por la exposición pública. «Tendremos que lidiar con los medios de comunicación, la opinión pública y la furia de la señorita Fontaine y el doctor Almeida». Mientras tanto, en la comisaría, Brenda y el doctor Almeida eran interrogados por separado. Brenda, con sus habilidades manipuladoras, intentó hacerse la víctima, alegando que Laura era una mujer celosa que nunca la había aceptado en la familia. Lloró y fingió, pero los documentos eran más elocuentes. El doctor Almeida, por su parte, intentó evadir la situación, alegando que las cláusulas eran simplemente medidas de protección para la novia, una práctica común en matrimonios con altos patrimonios. Sin embargo, la forma en que se realizaron las transferencias, automáticamente y sin el conocimiento explícito del novio, demostraba su mala fe. Con base en las pruebas y sus declaraciones, la policía decidió acusarlos a ambos de intento de fraude y malversación de fondos. La noticia de la acusación contra Brenda y el doctor Almeida le brindó un alivio momentáneo a Rafael, pero no borró la humillación. Todavía se sentía un fracasado, un hombre que se había dejado engañar tan fácilmente. Laura, percibiendo la profundidad de la herida de su hijo, se sentó a su lado. «Rafael, mi amor, no te culpes. Amaste, y eso no es un error. Fue su error, fue su malicia. Ahora tenemos que recuperarnos. La familia Allianz siempre ha sido fuerte, y demostraremos que nuestra integridad vale más que cualquier chisme». Las palabras de Laura, llenas de amor y verdad, comenzaron a penetrar la armadura de dolor de Rafael. Sabía que la batalla para restaurar su imagen y el honor de la familia sería ardua,
pero la presencia inquebrantable de su madre era su refugio. Ese escándalo, por doloroso que fuera, había revelado la verdadera naturaleza de quienes lo rodeaban y, aún más importante, la fuerza que nunca supo que poseía, alimentada por el amor incondicional de su madre. El futuro era incierto, pero Chiara estaba segura. No estarían solos. La decisión de acusar a Brenda y al doctor Almeida resonó como un terremoto en la alta sociedad. Periódicos y programas de chismes exploraron cada detalle, convirtiendo la tragedia personal de Rafael en un espectáculo público. La familia Allianz, acostumbrada a la discreción y el respeto, vio su nombre en los titulares asociado con términos como fraude y escándalo. Laura, con la ayuda del doctor Méndez, ideó una estrategia para lidiar con los medios, emitiendo un comunicado oficial que reafirmaba la integridad de la familia y su confianza en la justicia. Rafael comenzó a salir lentamente de su aislamiento. El dolor de la traición seguía siendo intenso, pero la ira y la necesidad de defender a su familia comenzaron a superar la vergüenza. Pasó horas con el doctor Méndez, revisando documentos y comprendiendo las complejidades del caso. El abogado le explicó que, aunque las pruebas eran contundentes, Brenda y Almeida seguramente intentarían desacreditar a Laura, alegando que actuó por celos o por querer controlar la vida de su hijo. Intentarán presentarte como la villana, Laura. Tenemos que estar preparados para eso. Tenían razón. La defensa de Brenda, liderada por un abogado astuto y sin escrúpulos, empezó a difundir rumores de que Laura era una mujer posesiva que siempre se había opuesto a las relaciones de Rafael y que el incidente en el registro civil no era más que un ataque de celos. Los medios de comunicación, siempre ávidos de drama, se tragaron la historia, y la imagen de Laura empezó a distorsionarse. Ella, la heroína que había salvado a su hijo, era ahora retratada como una arpía controladora. Laura sintió el golpe, pero no se inmutó. «Pueden intentar manchar mi nombre, pero no pueden manchar la verdad», le dijo a Rafael con voz firme. «Tenemos la conciencia tranquila, y eso es lo que importa». Rafael, al ver la fuerza inquebrantable de su madre, sintió un nuevo respeto por ella. Comprendió que tras su sencillez y dulzura se escondía una mujer de acero, capaz de afrontar cualquier adversidad para proteger a quienes amaba. A pesar de la turbulencia, la familia Allianz recibió un apoyo inesperado de algunos amigos y socios que conocían el carácter de Laura y Rafael. Se negaron a creer los chismes y se solidarizaron con la situación. Este apoyo, aunque discreto, fue un alivio para Rafael, demostrando que no todos les habían dado la espalda. La batalla legal y de imagen sería larga y agotadora, pero la unidad familiar y la verdad serían sus mejores armas. El juicio se acercaba, y con él, la esperanza de que la justicia prevaleciera y el honor de los Allianz fuera restaurado. Llegó el día del juicio, trayendo consigo un ambiente de tensión y expectación. La sala estaba repleta de periodistas, curiosos y miembros de la alta sociedad, ansiosos por seguir el desenlace del caso que había paralizado la ciudad. Rafael y Laura llegaron juntos, escoltados por el doctor Méndez, enfrentándose a una verdadera avalancha de flashes y preguntas. Laura, con la frente en alto, irradiaba una serenidad que contrastaba con el evidente nerviosismo de Rafael. En el banquillo, Brenda Fontaine y el doctor Almeida se mostraron desafiantes. Brenda, impecablemente vestida, mantuvo una expresión de inocencia forzada, mientras que Almeida, aunque más comedido, mostró un aire de sentirse agraviado. El fiscal, un hombre experimentado con reputación de implacable, inició la audiencia presentando la prueba irrefutable: los documentos que Laura había revelado en la notaría, que detallaban las cláusulas fraudulentas y las transferencias de activos. Argumentó que Chiara había tenido la intención de cometer fraude y que las acciones de Laura habían evitado un delito de enormes proporciones. Sin embargo, la defensa de Brenda contraatacó rápidamente. Su abogado, con una retórica mordaz, intentó desacreditar a Laura, presentándola como una mujer celosa y controladora que no podía aceptar la felicidad de su hijo. Afirmó que los documentos eran simplemente un acuerdo prenupcial común, malinterpretado por una madre sobreprotectora. La señora Laura Allianz, impulsada por celos malsanos,
Destruyó el matrimonio de su propio hijo y ahora intenta incriminar a una joven inocente, gritó el abogado intentando cambiar la historia. Laura fue citada a declarar. Con voz tranquila y firme, relató los hechos, desde que recibió el sobre anónimo hasta el momento en que decidió intervenir en el registro civil. Explicó su motivación, el amor incondicional por su hijo y el deseo de protegerlo de una trampa. No actué por celos, sino por amor. Mi hijo estaba siendo engañado y no podía callarme, declaró, conmoviendo a muchos presentes. Rafael, al escuchar el testimonio de su madre, sintió una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo por su valentía, dolor por haber dudado de sus intenciones. Cuando le llegó el turno de declarar, habló con voz entrecortada pero con convicción. Estaba ciego. Amaba a Brenda, o al menos creía que la amaba. Pero mi madre me abrió los ojos a la verdad. Me salvó de una vida de mentiras. Sus palabras, llenas de sinceridad, impactaron profundamente al jurado y al público. El juicio se prolongó durante días, con testigos, peritos y más argumentos de ambas partes. La defensa de Brenda y Almeida intentó por todos los medios desacreditar las pruebas y los testigos, pero la solidez de los documentos y la coherencia de los testimonios de Laura y Rafael eran difíciles de refutar. Con cada día que pasaba, la verdad se hacía más evidente, y la imagen de Brenda como una mujer calculadora y egoísta se consolidaba. El veredicto se acercaba, y la tensión en la sala era casi insoportable. La familia Alliance esperaba con pesar la decisión que definiría no solo el futuro de Brenda y Almeida, sino también la restauración de su propio honor. La espera del veredicto fue angustiosa. Cada minuto parecía una eternidad, y el silencio en la sala era tan denso que casi se palpaba. Rafael sostenía la mano de Laura, con la mirada fija en el jurado, mientras el doctor Méndez mantenía una expresión de cautelosa confianza. Brenda y el doctor Almeida, por su parte, mostraban una mezcla de nerviosismo y un último intento por disimular su aprensión. Cuando el juez finalmente entró, toda la sala se puso de pie en señal de respeto. Su voz grave y mesurada comenzó a interpretar la decisión. El corazón de Rafael latía con fuerza, y Laura le apretó la mano, transmitiendo fortaleza. El juez detalló las pruebas presentadas, la intención de defraudar y el intento de manipulación. Elogió la valentía de Laura Alliance al revelar la verdad incluso bajo gran presión y riesgo personal. A la luz de la evidencia irrefutable y el testimonio consistente, declaró el juez, este tribunal declara a Brenda Fontaine y al doctor Almeida culpables de los delitos de intento de fraude y malversación de fondos. Un suspiro colectivo resonó en la sala. Rafael sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Laura cerró los ojos un instante. Una lágrima le rodó por el rostro. No de tristeza, sino de alivio y gratitud. Se había hecho justicia. Al escuchar el veredicto, Brenda se derrumbó. Su máscara de inocencia se desvaneció, revelando una furia contenida y una profunda humillación. Gritó y protestó, pero sus palabras se perdieron en el estruendo que se armó. El doctor Almeida, pálido y visiblemente conmocionado, simplemente bajó la cabeza, con su carrera y reputación arruinadas. Ambos fueron condenados a prisión y al pago de multas cuantiosas, además de la congelación de sus bienes para resarcir los daños. Al salir del juzgado, Rafael y Laura fueron recibidos por un pequeño grupo de simpatizantes y periodistas. Esta vez, los flashes reflejaban admiración y las preguntas, felicitaciones. Rafael, con la voz entrecortada por la emoción, pero con un nuevo brillo en la mirada, habló ante los micrófonos. Hoy triunfó la verdad. Mi madre me salvó, no solo del fraude, sino de una vida de engaños. Le estoy agradecido a ella y a la justicia. Laura, a su lado, sonrió. La integridad y el amor familiar son los bienes más valiosos que podemos tener. Ninguna fortuna vale nuestra tranquilidad. La victoria judicial marcó el inicio de una nueva etapa para la familia Alliance. La reputación de la familia, aunque empañada por el escándalo, se restauró gracias a la valentía y la sinceridad. Rafael, más maduro y consciente de los obstáculos de la vida, se dedicó a reestructurar el negocio familiar, con una mirada más perspicaz y una nueva perspectiva sobre el valor de las personas y las relaciones. Aprendió que el amor verdadero no se mide por las posesiones materiales,
sino por la lealtad, la honestidad y el apoyo incondicional. Laura, por su parte, siguió siendo el pilar de la familia. Su sabiduría y fortaleza inspiraban a todos. El episodio con Brenda se convirtió en una lección dolorosa pero valiosa. Rafael había perdido a su prometida, pero había adquirido una comprensión más profunda del amor verdadero y la importancia de su madre. La familia Alliance, aunque marcada por la dura experiencia, emergió más fuerte y unida que nunca, lista para afrontar el futuro, con la certeza de que la verdad al final siempre prevalece. Con el veredicto dictado y la justicia hecha, la familia Alliance comenzó a reconstruir lentamente sus vidas. El escándalo tardó en calmarse, pero la condena de Brenda y el doctor Almeida sirvió como un bálsamo para el honor de la familia. Los medios de comunicación, antes implacables, ahora informaron la historia con un tono redentor, elogiando la valentía de Laura y la resiliencia de Rafael. Rafael, aunque aliviado, cargaba con las cicatrices emocionales de la traición. La herida no sanó de la noche a la mañana, pero con cada día que pasaba, se sentía un poco más fuerte. Se sumergió de lleno en el negocio familiar, buscando la manera de canalizar su energía y reconstruir su confianza. Con la ayuda del doctor Méndez, revisó todos los contratos y alianzas, asegurándose de que la integridad y la transparencia fueran los pilares de cada transacción. Esta dedicación no solo lo ayudó a sanar, sino que también marcó el comienzo de una nueva etapa de prosperidad para las empresas Alliance, que emergieron más sólidas y respetadas que nunca. Laura, al ver a su hijo resurgir, sintió un orgullo inmenso. Continuó siendo su refugio, ofreciéndole consejos, escuchando sus preocupaciones y celebrando sus pequeñas victorias. El vínculo entre madre e hijo se profundizó, cimentado por la dura prueba que enfrentaron juntos. Laura también dedicó parte de su tiempo a causas sociales, usando su voz y experiencia para advertir a otras familias sobre los peligros de la avaricia y la manipulación, convirtiéndose en una figura respetada en la comunidad. Pasaron los meses. El recuerdo de Brenda Fontaine y el doctor Almeida, quienes cumplían sus condenas, comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en una simple nota al pie en la historia de la familia Alliance. Un día, Rafael se encontró con un viejo amigo de la universidad, quien le presentó a una mujer llamada Sofía. Sofía era arquitecta, de sonrisa amable y ojos que transmitían una inteligencia serena. A diferencia de Brenda, a ella no le impresionaba su fortuna ni su apellido, sino la esencia de Rafael, su resiliencia y la profundidad de su carácter. Al principio, Rafael se mostró cauteloso, temeroso de volver a comprometerse. Pero Sofía fue paciente, comprensiva y sobre todo genuina. Le ayudó a comprender que el amor, si bien podía causar dolor, también era capaz de sanar y brindar una alegría que el dinero jamás podría comprar. Laura, al observar la nueva relación de su hijo, sintió un gran consuelo. Vio en Sofía a la pareja que Rafael merecía, alguien que lo amara de verdad, sin segundas intenciones. La vida de la familia Alliance, aunque marcada para siempre por el escándalo, resurgió. Rafael aprendió que la verdadera riqueza no residía en las posesiones materiales, sino en la integridad, el amor familiar y la capacidad de resurgir tras una caída. Había perdido una ilusión, pero adquirió una nueva perspectiva, el amor verdadero y la certeza de que, con su familia a su lado, podría afrontar cualquier reto que la vida le presentara. El futuro, antes sombrío, ahora se abría, prometedor y lleno de nuevas posibilidades. La relación entre Rafael y Sofía floreció de forma natural y orgánica, como un jardín que, tras una tormenta, florece con mayor vigor. Sofía no intentó borrar el pasado de Rafael, sino que lo ayudó a procesarlo, a comprender que las experiencias, buenas o malas, moldean nuestra identidad. Lo animó a hablar de sus miedos e inseguridades, y Rafael, por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente comprendido y aceptado. Con ella, redescubrió su ligereza, su risa fácil y la alegría de compartir la vida con alguien que valoraba la honestidad por encima de todo. Laura observaba la felicidad de su hijo con profunda satisfacción. Veía en Sofía no solo una nuera potencial, sino una amiga, un alma bondadosa que traía paz al hogar Alliance.
Las dos mujeres desarrollaron una relación de afecto y respeto mutuo, con Laura compartiendo su sabiduría y Sofía aportando una perspectiva fresca y moderna a la familia. Las reuniones dominicales en la mansión volvían a estar llenas de risas y animadas conversaciones, un marcado contraste con el silencio sepulcral que se había impuesto tras el escándalo. Con el tiempo, Rafael se dio cuenta de que su amor por Sofía era diferente a todo lo que había sentido antes. No era la pasión arrolladora y ciega lo que lo había atraído hacia Brenda, sino un amor maduro, cimentado en la confianza, el respeto y la profunda admiración. Se sentía seguro con ella, libre de ser quien realmente era, sin máscaras ni pretensiones. La idea de un futuro con Sofía comenzó a consolidarse en su mente, no como una huida del pasado, sino como la creación de un nuevo y prometedor camino. Una tarde, mientras paseaban por el jardín de la mansión, el mismo jardín que había presenciado tantos momentos de alegría y dolor, Rafael se detuvo y se volvió hacia Sofía. Con el corazón desbordante de emoción, expresó sus sentimientos, no con gestos grandilocuentes ni palabras ensayadas, sino con la sinceridad que había aprendido a valorar. Habló del camino recorrido, las lecciones aprendidas y cómo ella había iluminado su vida. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, escuchaba cada palabra. Conocía la historia de Rafael, y eso solo la hacía admirarlo aún más. Lo amaba por su fuerza, su vulnerabilidad y la bondad que irradiaba. En ese momento, bajo el crepúsculo dorado, sellaron no solo un compromiso, sino la promesa de un futuro construido sobre cimientos sólidos, donde la verdad y el amor serían los pilares. La familia Allianz, que había enfrentado la oscuridad, ahora veía la luz de un nuevo amanecer, más fuerte, más unida y más feliz que nunca. La propuesta de matrimonio de Rafael a Sofía no fue un gran evento público, sino un momento íntimo y significativo que reflejó la esencia del amor que los unía. Sofía aceptó con una sonrisa radiante y lágrimas de alegría, y la noticia se extendió por la familia Allianz como una brisa fresca, trayendo consigo una sensación de renovación y esperanza. Laura, al enterarse, abrazó a su hijo y futura nuera con inmenso cariño, sintiendo que por fin la felicidad plena había regresado a su hogar. Los preparativos de la boda comenzaron, pero esta vez con un enfoque completamente diferente. Rafael y Sofía optaron por una ceremonia más discreta y elegante, lejos de los focos y la ostentación que habían marcado su anterior compromiso. Querían que el día fuera una celebración del amor verdadero, la unión de dos almas que se encontraron y eligieron, no un espectáculo para la alta sociedad. La lista de invitados fue cuidadosamente seleccionada, incluyendo solo a sus amigos y familiares más cercanos, quienes los habían acompañado en los momentos más difíciles. Sofía, con su exquisito gusto y la visión de Chiara, trabajó en cada detalle, transformando la mansión Allianz en un escenario de ensueño para la ceremonia. Laura, con su experiencia y apoyo incondicional, estuvo a su lado en cada paso del camino, compartiendo ideas y risas. El vínculo entre ambas mujeres era evidente, y Rafael se sintió bendecido por tener a dos mujeres tan increíbles en su vida. El día de su boda, el sol brilló con fuerza, bendiciendo su unión. El jardín de la mansión estaba adornado con flores blancas y follaje verde, creando una atmósfera de pura serenidad. Rafael, impecablemente vestido con su traje, esperaba a Sofía en el altar improvisado, con el corazón desbordante de una emoción que jamás pensó volver a sentir. Cuando Sofía apareció, deslumbrante con un vestido, sencillo pero elegante, y con una sonrisa que iluminó toda la sala, Rafael supo que todos los desafíos del pasado habían valido la pena. La ceremonia fue emotiva, con votos sinceros y miradas de cariño. Laura, sentada en primera fila, observaba a su hijo con lágrimas en los ojos, recordando todo el sufrimiento que había soportado y la fuerza que demostró para levantarse. Ese momento demostró que la vida, incluso después de la mayor adversidad, siempre ofrece una segunda oportunidad para ser feliz. Tras la ceremonia, la celebración continuó con una cena íntima y música suave. Rafael y Sofía bailaron, rieron y celebraron con sus seres queridos, brindando por el amor,
la resiliencia y la promesa de un futuro brillante. Ese día no solo fue la boda de Rafael y Sofía, sino también una celebración de la superación de la adversidad, de la verdad que prevaleció y del amor que, como un ave fénix, resurgió de las cenizas, más fuerte y hermoso que nunca. La familia Allianz, unida y feliz, miró al horizonte con la certeza de que los lazos de afecto e integridad siempre serían su mayor legado. Los años posteriores al matrimonio de Rafael y Sofía estuvieron marcados por una felicidad serena y una creciente prosperidad. Su unión no solo fue un vínculo de amor, sino también una sólida colaboración que se extendió al negocio familiar. Sofía, con su visión arquitectónica y su agudo sentido estético, aportó nuevas perspectivas a las empresas de Allianz, especialmente en el sector inmobiliario, donde sus ideas innovadoras dieron como resultado proyectos de gran éxito y reconocimiento. Rafael, junto con Sofía, se convirtió en un líder aún más competente. Su experiencia con la traición de Brenda le enseñó a ser más perspicaz y a valorar la ética por encima de todo. Él y Sofía trabajaron en perfecta armonía, complementándose y fortaleciéndose mutuamente. Las empresas de Allianz prosperaron bajo su liderazgo conjunto, expandiéndose a nuevos mercados y consolidando su reputación de integridad y excelencia. La familia también creció. En pocos años, Rafael y Sofía tuvieron la suerte de tener 2 hijos, un niño y una niña, que aportaron aún más alegría y vida a la mansión. Laura, ahora abuela, se dedicó con pasión a sus nietos, compartiendo con ellos las historias familiares y los valores que siempre la habían guiado. Veía en ellos la continuación de un legado de fortaleza, amor y honestidad, y sentía una profunda paz al ver a su familia tan feliz y unida. Los recuerdos del pasado, aunque nunca se borraron por completo, perdieron intensidad. Brenda Fontaine y el Dr. Almeida se convirtieron en figuras distantes, cuyas acciones sirvieron como una lección dura pero valiosa. Rafael y Laura aprendieron que el perdón, no necesariamente hacia los demás, sino hacia ellos mismos, era esencial para seguir adelante. Se perdonaron por su ingenuidad o sus dudas y se enfocaron en construir un futuro mejor. La mansión Allianz, otrora escenario de intriga y decepción, se convirtió en un verdadero hogar, lleno de risas infantiles, cenas familiares y la constante presencia del amor. Las paredes, que una vez fueron testigos del dolor, ahora resonaban con alegría y armonía. La historia de Rafael y Laura se convirtió en un testimonio de la resiliencia humana, la capacidad de superar la adversidad y encontrar la felicidad incluso después de las mayores pruebas. Aprendieron que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en los lazos inquebrantables de la familia, en la integridad de carácter y en el amor que se construye día a día. La familia Allianz, más fuerte y unida que nunca, continuó su camino, convencida de que mientras se tuvieran los unos a los otros, podrían afrontar cualquier reto que la vida les presentara, siempre con la verdad como guía y el amor como su mayor fortaleza. El legado de valentía y amor incondicional de Laura perduró en cada miembro de la familia, asegurando que la luz de la esperanza nunca se extinguiera. Con el paso de los años, la mansión Allianz siguió siendo un faro de amor y resiliencia. Ana y Pedro, hijos de Rafael y Sofía, crecieron en un ambiente de afecto y sólidos valores. Heredaron la inteligencia y determinación de su padre, la sensibilidad y creatividad de su madre, y la sabiduría y bondad de su abuela Laura, quien fue una figura central en sus vidas. Laura, con su cabello plateado y su eterno brillo en la mirada, era la narradora oficial de la familia. En sus relatos, hablaba no solo de triunfos, sino también de dificultades, siempre enfatizando la importancia de la verdad, la integridad y el amor incondicional. Enseñó a sus nietos que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la fortaleza de carácter y la solidez de los lazos familiares. Ana y Pedro absorbieron cada palabra, comprendiendo a su manera infantil la profundidad de las lecciones de su abuela. Rafael y Sofía, a su vez, fueron padres dedicados, que guiaron a sus hijos con un equilibrio perfecto entre libertad y responsabilidad. Los animaron a perseguir sus sueños, pero siempre con los pies en la tierra,
recordándoles la importancia de ser honestos y justos en todas sus acciones. El negocio familiar continuó prosperando, y Rafael, con la invaluable colaboración de Sofía, expandió el legado de Allianz, siempre con una mirada atenta a las necesidades de la comunidad y la sostenibilidad. Un día, Ana, ya una adolescente curiosa y perspicaz, encontró un viejo recorte de periódico en el baúl de los recuerdos de Laura. El artículo detallaba el escándalo que involucraba a Brenda Fontaine y al doctor Almeida. Desconsolada, le llevó el recorte a su abuela para pedirle una explicación. Laura, con la calma que solo la experiencia puede brindar, se sentó con su nieta y, con la ayuda de Rafael y Sofía, le contó toda la historia, sin ocultar las dificultades, pero centrándose en superarlas y en las lecciones aprendidas. Ana escuchó atentamente y, al final de la historia, sus ojos se llenaron de asombro. Comprendió que su familia no era perfecta, pero sí fuerte, y que la valentía de su abuela y la resiliencia de su padre habían transformado una gran adversidad en una base aún más sólida para el futuro. Pedro, aunque más joven, también escuchó partes de la historia y comenzó a comprender la profundidad del legado que se estaba construyendo. Ese momento de compartir no trajo dolor, sino una nueva capa de comprensión y aprecio por la historia familiar. Ana y Pedro crecieron con la certeza de que la verdad, por difícil que fuera, siempre sería el camino a seguir. La mansión Allianz, ahora llena de nuevos recuerdos y risas, era un testimonio viviente de que el amor, la integridad y la unidad familiar eran los verdaderos tesoros, capaces de resistir el tiempo y cualquier tormenta, perpetuando la luz de la esperanza por generaciones. Al revelarse la verdad de su pasado, Ana y Pedro no se sintieron atormentados, sino inspirados. La historia de la lucha de su abuela Laura y su padre Rafael contra el fraude no fue una carga, sino un legado de valentía e integridad. Comprendieron que la fortuna familiar no era simplemente una acumulación de bienes, sino el resultado del trabajo duro, la honestidad y la capacidad de superar la adversidad. Esta comprensión profundizó su respeto por sus padres y especialmente por su abuela. Ana, con su mente analítica, comenzó a interesarse más por la empresa familiar, buscando comprender sus complejidades y desafíos. Pasó horas conversando con Rafael y Sofía, absorbiendo cada detalle sobre gestión, ética empresarial y la importancia de construir relaciones de confianza. Pedro, por su parte, más centrado en el arte y la innovación, encontró maneras de aplicar su creatividad a los proyectos de la empresa, proponiendo soluciones estéticas y funcionales que modernizaron la imagen de Allianz en el mercado. Laura, ya entrada en años, pero tan lúcida como siempre, observaba a sus nietos con inmenso orgullo. Veía en ellos la continuación de todo lo que había luchado por preservar. Sus historias, antes contadas para entretener, ahora eran lecciones de vida que moldeaban a la siguiente generación. La mansión, otrora escenario de una batalla por la justicia, se convirtió en un centro de aprendizaje y crecimiento, donde se honraba el pasado y se planificaba cuidadosamente el futuro. Rafael y Sofía, al ver el entusiasmo y la dedicación de sus hijos, comenzaron a prepararlos para asumir mayores responsabilidades. Sabían que el mundo cambiaba constantemente y que la siguiente generación necesitaría nuevas habilidades y perspectivas para mantener el legado de Allianz. Las reuniones familiares se convirtieron en foros para debatir el futuro, donde las ideas de Ana y Pedro eran escuchadas y valoradas. La familia Allianz, que había enfrentado la oscuridad y emergió fortalecida, ahora miraba al horizonte con la certeza de que sus valores fundamentales, la verdad, la integridad y el amor incondicional, se transmitirían de generación en generación. La historia de Laura, Rafael y Sofía no solo era una historia de resiliencia, sino una guía para el futuro, un recordatorio constante de que la verdadera riqueza reside en la fuerza de los lazos familiares y en una creencia inquebrantable en la justicia y la bondad. Y así, la luz de la esperanza, encendida en medio de la adversidad, continuó brillando con fuerza, iluminando el camino para las generaciones venideras. El tiempo, implacable en su avance, trajo consigo cambios naturales y el paso de generaciones. Laura, la inquebrantable matriarca,
Partió en paz en sus últimos años, dejando un inmenso vacío, pero también un legado eterno de fortaleza, sabiduría y amor incondicional. Su ausencia fue profundamente sentida, pero sus lecciones y su espíritu continuaron guiando a la familia Allianz. Rafael y Sofía, ahora los pilares de la familia, llevaron la antorcha con dignidad, honrando la memoria de Laura con cada decisión y cada gesto de cariño. Ana y Pedro, ya adultos y con familias propias, asumieron roles de liderazgo en las empresas de Allianz. Hanasa, con su mentalidad estratégica y rigor ético, asumió la dirección general, expandiendo el negocio hacia nuevos horizontes con una visión moderna y sostenible. Implementó políticas de responsabilidad social y ambiental, asegurando que el crecimiento de la empresa siempre estuviera alineado con los valores de integridad y equidad que aprendió en casa. Pedro, con su creatividad y pasión por el diseño, lideró el departamento de innovación, desarrollando proyectos que no solo eran estéticamente bellos, sino también funcionales e impactantes, dejando una huella distintiva en el mercado. La mansión Allianz, que había presenciado tanta alegría y tristeza, seguía siendo el corazón de la familia. Ahora se llenaba con las risas de los nietos de Ana y Pedro, la tercera generación que creció bajo el techo que Laura tanto había querido y protegido. Las historias de la abuela Laura y el abuelo Rafael se contaban una y otra vez, no como simples cuentos, sino como cimientos de la identidad familiar. La historia del fraude, la lucha por la justicia y la reconstrucción eran un recordatorio constante de la importancia de la vigilancia, la honestidad y la unidad. Rafael y Sofía, ahora abuelos, disfrutaron de una jubilación activa, dedicándose a proyectos personales y a la mentoría de sus hijos y nietos. Observaron con orgullo cómo Ana y Pedro, con sus personalidades tan distintas, trabajaban en armonía, perpetuando el legado de Allianz con energía renovada y un compromiso inquebrantable con los valores familiares. La familia Allianz no era solo un prestigioso nombre comercial, era un símbolo de resiliencia y un amor que trasciende el tiempo. Demostraron que incluso ante la mayor adversidad, la verdad siempre se abre camino, la justicia prevalece y el amor, cuando es genuino, es la fuerza más poderosa. La luz que Laura encendió en medio de la oscuridad continuó brillando, más intensa que nunca, guiando a las generaciones futuras y asegurando que el legado de integridad y afecto de Allianz perdurara para siempre. La mansión Allianz, testigo silencioso de tantas historias, siguió siendo el epicentro de una familia que había aprendido a valorar la esencia de la vida. Las paredes impregnadas de recuerdos ahora vibraban con la energía de las nuevas generaciones. Los hijos de Ana y Pedro, ahora adolescentes y jóvenes adultos, crecieron con la misma sólida base de valores, pero con la libertad de explorar sus propios caminos y pasiones. Uno de sus nietos, Luca, hijo de Ana, mostró un interés particular por la historia familiar, inspirado por las historias de su bisabuela Laura y la trayectoria de su abuelo Rafael. Decidió estudiar Derecho, especializándose en ética empresarial y derecho corporativo. Para él, la historia de Allianz no era solo un drama familiar, sino un ejemplo de la importancia de la transparencia en la gobernanza y la responsabilidad social. Su hermana, Chiara, por su parte, siguió los pasos de Pedro, su padre, y Sofía, su abuela, dedicándose a la arquitectura y el urbanismo, buscando crear espacios que reflejaran los valores de la comunidad y la sostenibilidad. Las empresas Allianz, bajo el liderazgo de Ana y Pedro, no solo mantuvieron su posición destacada, sino que también se convirtieron en un modelo de negocio ético e innovador. Invirtieron en tecnologías limpias, apoyaron proyectos sociales y cultivaron una cultura organizacional donde la integridad se valoraba tanto como las ganancias. La reputación de la familia, antes manchada por la injusticia, ahora brillaba con un brillo de honestidad y compromiso. Rafael y Sofía, al ver crecer a sus hijos y nietos, sintieron una profunda gratitud. Habían construido no solo un imperio empresarial, sino un legado de valores que trascendía lo material. Las cicatrices del pasado se habían transformado en marcas de fortaleza, recordándoles que la adversidad puede ser un catalizador para el crecimiento y la renovación.
La historia de Allianz, que comenzó con una traición y una lucha por la justicia, culminó en una saga de resiliencia, amor e integridad. La mansión, con sus puertas siempre abiertas, era un símbolo viviente de que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre allanaría el camino hacia la verdadera felicidad y un legado perdurable. La luz de la esperanza, iluminada por Laura, continuó brillando con fuerza, guiando a las generaciones futuras y perpetuando la certeza de que el amor y la honestidad son los pilares más sólidos para construir una vida plena y significativa. La mansión Allianz, más que una residencia, se había convertido en un santuario de recuerdos y un faro de inspiración. Sus paredes, que antaño reflejaban el dolor de la traición y la fuerza de la resiliencia, ahora resonaban con las voces de múltiples generaciones, cada una aportando su propia dimensión al rico tapiz de la historia familiar. Luca, nieto de Ana, se había convertido en un reconocido abogado especializado en derecho mercantil y ética corporativa. Su pasión por la justicia, impulsada por la historia de su bisabuela Laura y su abuelo Rafael, lo llevó a impartir conferencias en universidades y congresos, utilizando la historia de Allianz como un poderoso ejemplo sobre la importancia de la integridad en los negocios. No solo defendía a sus clientes, sino que también abogaba por un sistema más justo y transparente, honrando el legado de su familia con cada causa que abrazaba. La hermana de Luca, Chiara, siguió los pasos de su abuela Sofía y su padre Pedro, convirtiéndose en una urbanista visionaria. Sus proyectos no solo eran estéticamente innovadores, sino que también estaban profundamente arraigados en los principios de comunidad, sostenibilidad e inclusión. Creía que los espacios que habitamos deben reflejar los mejores valores humanos, y cada parque, edificio o barrio que diseñó era un testimonio de esta filosofía, un eco de la armonía que su familia había reconstruido. Rafael y Sofía, ya en la vejez, observaban el mundo a través de los ojos de sus nietos y bisnietos. La mansión, que habían transformado en un hogar de amor y resiliencia, era ahora escenario de vibrantes reuniones familiares, donde las historias del pasado se contaban con nuevo brillo, no como relatos de sufrimiento, sino como fábulas de triunfo y perseverancia. Vieron en Luca y Chiara la personificación de todo lo que habían luchado por preservar: la verdad, la integridad y el amor incondicional. Las empresas Allianz, bajo el liderazgo de la nueva generación, continuaron prosperando, pero con un propósito aún mayor. Se convirtieron en un modelo de responsabilidad social, invirtiendo en educación, salud y desarrollo comunitario, demostrando que el éxito financiero y la ética podían ir de la mano. El nombre Allianz, antes al borde de la ruina, era ahora sinónimo de confianza y excelencia. La historia de la familia Allianz, que comenzó con la oscuridad de la traición, floreció en una saga de luz, demostrando que el amor verdadero, la valentía inquebrantable y la búsqueda incansable de la verdad son las fuerzas más poderosas del universo. La luz de la esperanza, encendida por Laura en medio de la adversidad, no solo continuó brillando, sino que se expandió, iluminando el camino para incontables generaciones. Un legado eterno de que la integridad es la base de toda verdadera felicidad y prosperidad. La mansión Allianz, ahora un monumento viviente a la historia familiar, siguió siendo escenario de reuniones que celebraban no solo su éxito, sino también su esencia. Las generaciones más jóvenes, los bisnietos y tataranietos de Laura, crecieron escuchando las historias convertidas en leyenda, contadas con cariño por Luca y Chiara, quienes ahora eran los guardianes de la memoria familiar. Luca, con una carrera jurídica consolidada, no se conformó con ejercer la abogacía. Se dedicó a reformar el sistema, trabajando en iniciativas que promovían la ética y la transparencia a nivel nacional. Su voz era respetada en círculos académicos y gubernamentales, y a menudo citaba la resiliencia de su bisabuela Laura como inspiración para su incansable búsqueda de un mundo más justo. Fundó una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a las víctimas de fraude, asegurándose de que nadie más tuviera que enfrentarse a la injusticia solo, como en su día le ocurrió a Laura. Chiara, por su parte, se había convertido en una figura destacada
en el panorama urbanístico internacional. Sus proyectos innovadores en ciudades de todo el mundo fueron elogiados por su capacidad para integrar la naturaleza, la tecnología y las necesidades humanas, creando comunidades vibrantes y sostenibles. Siempre recordó que la verdadera belleza de un espacio reside en cómo fomenta la conexión y el bienestar, una lección que aprendió al observar cómo su familia transformó su mansión en un verdadero hogar. Rafael y Sofía, quienes fallecieron en paz años atrás, dejaron un legado de amor y compañerismo que sigue inspirando. Sus retratos adornaban las paredes de la mansión y sus historias se contaban con la misma reverencia que las de Laura. La familia Allianz comprendió que la verdadera herencia no solo residía en la riqueza material, sino también en la riqueza de carácter, la fuerza de los vínculos y la inquebrantable creencia en los valores que los unían. En una de las muchas reuniones en la mansión, con todas las generaciones reunidas, Luca y Chiara, ya con el pelo canoso, contemplaron los rostros jóvenes y esperanzados. Sabían que la historia de Allianz no era un punto final, sino una continuidad. La luz que Laura encendió en medio de la oscuridad de la traición se había convertido en un faro eterno, guiando a cada miembro de la familia a vivir con integridad, amor y la certeza de que, sin importar los desafíos, la verdad y la unidad familiar siempre prevalecerían. El legado de Allianz era la prueba viviente de que la resiliencia del espíritu humano y el poder del amor pueden construir un futuro brillante, generación tras generación. La mansión Allianz, ahora un símbolo atemporal de resiliencia y amor, siguió siendo el corazón palpitante de la familia. Las paredes, que habían absorbido siglos de historias, fueron testigos del paso del tiempo y la evolución de un linaje que transformó la adversidad en cimientos inquebrantables. Luca y Chiara, ya entrados en años, pero con su sabiduría y vivacidad intactas, fueron los venerados ancianos, cuyas voces portaron el peso y la belleza de una historia que se negaba a ser olvidada. Luca, aunque retirado de sus actividades legales más intensas, siguió siendo un asesor influyente y un filántropo activo. Su organización de apoyo a las víctimas de fraude había crecido exponencialmente, convirtiéndose en un referente mundial en justicia y ética. Dedicó su tiempo a asesorar a jóvenes abogados y a escribir memorias, no solo sobre la saga Allianz, sino también sobre la importancia universal de la verdad y la integridad en todos los ámbitos de la vida. Chiara, por su parte, continuó siendo una fuerza creativa en la planificación urbana, ahora con un mayor enfoque en proyectos de regeneración urbana y la creación de espacios intergeneracionales. Creía que las ciudades debían ser lugares donde todas las edades pudieran prosperar juntas, y sus diseños reflejaban esta filosofía, transformando zonas abandonadas en vibrantes centros comunitarios. Sus nietos, inspirados por su visión, la acompañaban a menudo en sus visitas a obras, absorbiendo sus lecciones sobre la construcción de un futuro mejor. La nueva generación, los bisnietos de Ana y Pedro, creció en un mundo muy diferente al que conoció Laura. Sin embargo, los valores de Allianz seguían vigentes. Se reunían en la mansión para las celebraciones tradicionales, donde las historias de Laura, Rafael y Sofía se contaban con renovada frescura, adaptadas a un público que comprendía la importancia de la ética en un escenario global complejo. La historia de fraude y superación de obstáculos no era solo una historia del pasado, sino una guía para el presente y el futuro. La mansión, con sus jardines floridos y sus habitaciones luminosas, será un recordatorio constante de que la verdadera riqueza no residía en las posesiones materiales, sino en la fuerza de los lazos familiares, la honestidad inquebrantable y la capacidad de amar y perdonar. La luz de la esperanza, iluminada por Laura en medio de la oscuridad, no solo persistió, sino que irradió con mayor intensidad, guiando a las futuras generaciones de la familia Allianz a construir un mundo donde la justicia y el amor fueran los pilares de toda existencia. La saga de la familia Allianz fue y siempre será un testimonio eterno del poder transformador de la verdad y la resiliencia del espíritu humano. La mansión Allianz, ahora una venerable matriarca de piedra e historia, se preparaba para una celebración especial,
El centenario del nacimiento de Laura no era solo una fiesta, sino una peregrinación generacional, un momento para honrar a la mujer que, con su valentía e integridad, había redefinido el destino de la familia. Los jardines estaban inmaculados, las habitaciones llenas de flores, y el aire se impregnaba de anticipación y reverencia. Luca y Chiara, ya centenarios pero con un brillo inconfundible en la mirada, se sentaron en los asientos de honor, observando a la multitud de rostros familiares. Su cabello blanco y sus manos arrugadas eran testimonio de una vida larga y plena, dedicada a perpetuar los valores que Laura les había inculcado. Eran los vínculos vivos con el pasado, los narradores que mantenían viva la llama. Durante la ceremonia, uno de los tataranietos de Laura, el joven historiador Gabriel, subió al podio. Había dedicado años a investigar y documentar la saga Alliance, convirtiéndola en un libro que se convertiría en un éxito de ventas e inspiraría a millones de personas. Con una voz emotiva y cercana a la de Chiara, Gabriel narró la historia de Laura, desde el dolor de la traición hasta la victoria de la justicia, destacando cómo su bisabuela había transformado la adversidad en un motor de integridad y amor. La historia de Laura, dijo Gabriel, no es solo la historia de una mujer que luchó por su familia, es la historia de cómo la verdad, por difícil que sea, siempre ilumina el camino. Es la prueba de que la resiliencia del espíritu humano puede superar cualquier oscuridad, y que el amor, cuando es incondicional, es el legado más valioso que podemos dejar. Al final de su discurso, la mansión estalló en aplausos. Luca y Chiara, con lágrimas en los ojos, sintieron que sus corazones rebosaban de orgullo. Vieron en Gabriel y en todos los jóvenes rostros presentes la seguridad de que la luz de Laura nunca se extinguiría. La mansión Alliance, con sus puertas abiertas al futuro, era la prueba viviente de que el amor, la integridad y la unidad familiar eran los verdaderos tesoros, capaces de resistir el tiempo y cualquier tormenta. La saga Alliance no era solo una historia, era un recordatorio eterno de que la esperanza, encendida por una mujer extraordinaria, seguiría brillando, guiando a las generaciones futuras en un mundo en constante cambio, pero siempre cimentada en los valores inmutables del corazón. El centenario de Laura y el lanzamiento del libro de Gabriel no fueron solo eventos familiares, resonaron mucho más allá de las paredes de la mansión Alliance. La historia de resiliencia, integridad y amor incondicional de la matriarca cautivó a un público global, transformando el libro en un fenómeno literario y la saga Alliance en un símbolo de esperanza y resiliencia para millones de personas. La mansión, que antaño era un refugio privado, se convirtió en un punto de interés, recibiendo solicitudes de visitas y entrevistas. La familia, con la sabiduría adquirida durante generaciones, decidió abrir sus puertas de forma controlada, transformando parte de la propiedad en un centro cultural y museo dedicado a la historia familiar y a los principios de ética y justicia. Era un espacio donde se impartían conferencias, talleres sobre gobierno corporativo y responsabilidad social, y se contaba la historia de Laura mediante exhibiciones interactivas. Los bisnietos y tataranietos de Laura, ahora más conscientes del impacto de su legado, acogieron esta nueva etapa con entusiasmo. Muchos de ellos participaron activamente en la gestión del centro cultural, la comisariado de exposiciones y la organización de eventos que promovían los valores familiares. Una de las jóvenes, Sofía, nieta de Chiara y tocaya de su abuela, se convirtió en una reconocida curadora de arte, utilizando el museo de la mansión para exhibir obras que abordaban temas de justicia social y resiliencia humana. Otro, Rafael, bisnieto de Luca y llamado así en honor a su abuelo, siguió los pasos de Gabriel y se convirtió en documentalista, produciendo películas que exploraban los matices de la ética empresarial y la importancia de la verdad en un mundo cada vez más complejo. Luca y Chiara, ahora observadores serenos del legado que ayudaron a construir, sintieron una profunda satisfacción. Vieron que la luz que Laura encendió no solo seguía brillando, sino que se multiplicaba llegando a rincones del mundo que jamás imaginaron. La historia de Alliance ya no era solo una historia familiar, era un faro para la humanidad,
un recordatorio constante de que incluso en la mayor adversidad, la integridad, el coraje y el amor son las fuerzas más poderosas para construir un futuro de esperanza y justicia. La mansión, con sus puertas abiertas, era la prueba viviente de que un legado de valores es la herencia más valiosa que se puede dejar, resonando a través del tiempo e inspirando a generaciones a vivir con propósito y verdad. La mansión Allianz, ahora un vibrante centro de cultura y memoria, no era solo un museo, sino un ser vivo, latiendo con la energía de nuevas ideas y la sabiduría de un pasado glorioso. El libro de Gabriel y los documentales de Rafael habían consolidado la historia de la familia en el imaginario colectivo, transformándola en un arquetipo de resiliencia e integridad. Visitantes de todo el mundo acudían para conocer a Laura, para experimentar la atmósfera de resiliencia que impregnaba cada rincón de la propiedad y para inspirarse en los valores que defendía la familia Allianz. Sofía, la curadora de arte, continuó enriqueciendo el museo con exposiciones que desafiaban el pensamiento y fomentaban el diálogo sobre ética y justicia. Colaboró con artistas contemporáneos, cuyas obras exploraban las complejidades del mundo moderno a través de los principios que Laura había establecido. Rafael, por su parte, expandió su trabajo más allá de los documentales, fundando una plataforma digital que contaba las historias de individuos y comunidades que luchaban por la justicia y la verdad en sus propios contextos, creando una red global de inspiración. La familia Allianz, ahora dispersa por varios continentes, mantuvo la mansión como su punto focal. Las reuniones anuales eran momentos de profunda conexión, donde las nuevas generaciones, que quizá nunca hubieran conocido personalmente a Laura, sentían su presencia a través de las historias, los objetos y, sobre todo, los valores que constituían la base de sus vidas. Comprendieron que el legado no era una reliquia del pasado, sino una fuerza dinámica que los impulsaba hacia el futuro. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre los jardines de la mansión, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, Sofía y Rafael, con sus nietos ya corriendo por el césped, se sentaron en un banco de piedra. Contemplaron la mansión ahora iluminada y sintieron la presencia de todos los que los habían precedido. «Es increíble pensar», dijo Sofía, «que todo esto empezó con el coraje de una mujer que se negó a dejarse vencer». Rafael asintió con una sonrisa pensativa. «¿Y quién nos enseñó que la verdadera riqueza no reside en lo que poseemos, sino en lo que defendemos, en el amor que compartimos y la verdad que buscamos?» La historia de Allianz, que comenzó con la oscuridad de la traición y la luz de una mujer indomable, se había convertido en un caudaloso río de esperanza que fluía a través de generaciones. La mansión, con sus puertas abiertas al mundo, era un testimonio eterno de que la integridad, la resiliencia y el amor incondicional son las fuerzas más poderosas del universo, capaces de forjar un legado que trasciende el tiempo e inspira a la humanidad a soñar con un futuro más justo y compasivo. La luz de Laura, encendida hace un siglo, seguía brillando, no solo como un recuerdo, sino como una promesa viva para todas las generaciones venideras. La mansión Allianz, ahora un faro de conocimiento e inspiración, trascendió su papel de centro cultural para convertirse en un epicentro del diálogo global. La historia de Laura, contada una y otra vez en innumerables idiomas, había calado hondo en la conciencia colectiva, y la familia sintió la responsabilidad de llevar este mensaje de integridad y resiliencia a un nivel aún mayor. Sofía y Rafael, con la sabiduría de sus antepasados y la visión de su tiempo, lanzaron una ambiciosa iniciativa, el Foro Laura Allianz para la Ética Global. El evento, celebrado anualmente en la mansión, reunió a líderes mundiales, académicos, activistas y jóvenes innovadores para debatir los desafíos éticos más urgentes de la era moderna. Temas como la inteligencia artificial responsable, la sostenibilidad corporativa, la justicia social y la lucha contra la desinformación se debatieron bajo el paraguas de los valores que Laura había encarnado. La primera edición del foro fue un éxito rotundo. La mansión, con sus históricos salones y serenos jardines,
brindó un entorno único para conversaciones profundas y colaboraciones significativas. Participantes de diversas culturas y orígenes encontraron puntos en común en la búsqueda de un mundo más justo y ético. Las historias de Laura, proyectadas en pantallas y contadas por familiares, sirvieron como un recordatorio constante de que el cambio comienza con la valentía individual y la firme adhesión a la verdad. Entre los jóvenes participantes, destacó la tataranieta de Laura, una brillante científica de datos llamada Elena. Inspirada por la historia de su bisabuela y la visión de Sofía y Rafael, Elena presentó un proyecto innovador para usar inteligencia artificial para identificar y combatir el fraude en los sistemas financieros globales, un eco directo de la lucha original de Laura. Su presentación recibió una ovación de pie y recibió el apoyo de varias instituciones para impulsar su investigación. Al final del foro, mientras los invitados se despedían, Sofía y Rafael paseaban por los jardines, contemplando las estrellas que salpicaban el cielo nocturno. La mansión, ahora en silencio, parecía respirar la satisfacción de un propósito cumplido. Laura estaría orgullosa, dijo Sofía con la voz entrecortada por la emoción. Rafael sonrió, contemplando la imponente silueta de la mansión. Nos dio más que una historia, Sofía. Nos dio un mapa hacia un futuro donde la integridad no es la excepción, sino la regla. La luz de Laura, que una vez brilló sola en la oscuridad, ahora se reflejaba en miles de mentes y corazones en todo el mundo. La mansión Allianz ya no era solo una casa o un museo. Era un faro global que irradiaba los principios de verdad, justicia y amor, demostrando que un legado de valores puede, sin duda, cambiar el mundo, generación tras generación. El Foro Laura Allianz para la Ética Global se ha consolidado como un prestigioso evento anual, un punto de encuentro imprescindible para mentes brillantes que buscan soluciones a los dilemas éticos del siglo XXI. La mansión Allianz, con su aura de historia y propósito, fue el escenario perfecto para estos debates transformadores, donde el pasado inspiró el futuro. Elena, científica de datos y bisnieta, prosperó gracias al apoyo y el reconocimiento que recibió en el foro. Su plataforma de inteligencia artificial para detectar fraudes financieros, llamada Laura AI, se desarrolló e implementó en colaboración con instituciones financieras y gubernamentales de todo el mundo. Laura AI no solo identificó patrones de fraude con una precisión sin precedentes, sino que también promovió la transparencia y la rendición de cuentas, evitando pérdidas millonarias y protegiendo a innumerables víctimas. Fue una victoria tecnológica que reflejó directamente la lucha personal de su bisabuela, demostrando que la búsqueda de justicia podía modernizarse y amplificarse. La familia Allianz, en todas sus ramas, sintió un renovado sentido de propósito. Los miembros más jóvenes, ahora inmersos en campos como la ciberseguridad, la bioética y la sostenibilidad digital, encontraron en la historia de Laura una guía moral para sus innovaciones. Comprendieron que la tecnología, por muy avanzada que fuera, debía basarse en sólidos principios éticos para servir verdaderamente a la humanidad. Sofía y Rafael, con una larga trayectoria de sabiduría, vieron con orgullo cómo evolucionaba el legado de su familia y de Laura. En una gala del foro, mientras Elena recibía un premio por su contribución global, Sofía se dirigió a Rafael. ¿Quién hubiera pensado que el dolor de Laura se convertiría en una herramienta tan poderosa para el bien? Murmuró con los ojos llenos de lágrimas. Rafael le apretó la mano. Nos enseñó que la verdad tiene un poder que trasciende el tiempo y las circunstancias, y que el amor, Sofía, el amor por la justicia y la familia es el motor de todo. La mansión, iluminada por dentro y por fuera, era más que un edificio. Era un santuario de valores, un recordatorio constante de que la integridad no era una utopía, sino una meta alcanzable, generación tras generación. La luz de Laura, antaño un pequeño faro de esperanza, ahora irradiaba como un sol, calentando e iluminando el camino hacia un futuro donde la ética y la verdad eran los pilares inquebrantables de un mundo conectado y consciente. El legado de Allianz no era solo una historia, sino una promesa viva, reescrita y reinventada continuamente
por cada nuevo miembro de la familia que abrazaba la llama de Laura. La influencia de la historia de Laura y el éxito del foro, Laura Alliance para la Ética Global, trascendieron las expectativas, moldeando no solo el futuro de la familia, sino también el panorama global de los debates sobre ética y tecnología. La plataforma de Elena, Laura AI, se convirtió en un referente en la detección de fraudes, pero su impacto trascendió las cifras. Revolucionó la forma en que empresas y gobiernos abordaban la responsabilidad digital, inspirando la creación de códigos de conducta y legislación que priorizaban la transparencia y la equidad algorítmica. Elena, ahora una figura destacada en el panorama tecnológico y ético, no se conformó con combatir el fraude. Lideró una nueva línea de investigación en Laura AI, explorando cómo la inteligencia artificial podría utilizarse para promover la equidad social y la inclusión digital. Su trabajo se centró en el desarrollo de algoritmos que pudieran identificar y mitigar sesgos en los sistemas de toma de decisiones, garantizando que la tecnología beneficiara a todos de manera justa, un reflejo contundente de la lucha de Laura contra la injusticia. La Mansión Alliance, con su centro cultural y su foro anual, era ahora un faro de pensamiento progresista. No era solo un lugar para revivir el pasado, sino un laboratorio de ideas para el futuro. Jóvenes de todo el mundo acudían para realizar prácticas y programas de mentoría, sumergiéndose en la filosofía Alliance y aprendiendo que la innovación sin ética era vacía. La familia, con su diversidad de talentos y profesiones, continuó siendo la guardiana de estos principios, y cada miembro contribuyó a su manera al legado. En una tarde soleada, Sofía y Rafael, ahora bisabuelos, estaban sentados en el porche de la mansión, observando a sus nietos y bisnietos interactuar con los jóvenes becarios del foro. La energía era palpable, una mezcla de reverencia por el pasado y entusiasmo por el futuro. «Míralos, Rafael», dijo Sofía con una sonrisa serena en los labios. «Laura se sorprendería de lo que hemos construido con su valentía». Rafael, con una mirada que reflejaba la sabiduría de casi un siglo, respondió: «Nos enseñó que la verdad es una semilla, Sofía, y que si se cuida con amor e integridad, puede florecer en algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos. No se trata solo de combatir el fraude, se trata de construir un mundo donde el fraude no tenga cabida». La mansión, con sus muros centenarios, parecía vibrar con esta verdad. La historia de Alliance, que comenzó con el dolor y la determinación de una mujer, se había convertido en un movimiento global, un testimonio viviente de que la ética, la resiliencia y el amor incondicional son las fuerzas más poderosas para forjar un futuro de esperanza y justicia. La luz de Laura, ahora una constelación de estrellas brillantes, continuó guiando, inspirando a generaciones a vivir con propósito y a construir un legado que honrara la verdad en todas sus formas. La Mansión Alliance, antaño escenario de una lucha personal por la justicia, era ahora un monumento viviente a la ética y la innovación. El Foro Laura Alliance para la Ética Global y la Laura AI de Elena se habían convertido en pilares de un movimiento global que buscaba inculcar principios morales en el corazón de la tecnología y la gobernanza. La familia, consciente de su papel como guardiana de este legado, continuó expandiendo los horizontes de la influencia de Laura. Elena, impulsada por una visión que trascendía la detección de fraudes, lideró la creación de la Fundación Laura Alliance para la Innovación Ética. Esta fundación, con sede en la mansión, ofrecía becas y financiación para proyectos que utilizaban inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes para resolver problemas sociales complejos, siempre con un firme compromiso con la equidad, la privacidad y la justicia. Proyectos que abarcaban desde la optimización de la asignación de recursos en zonas de crisis hasta el desarrollo de herramientas de educación, inclusiva para comunidades marginadas, prosperaron bajo el patrocinio de la Fundación. La mansión, a su vez, se adaptó de nuevo. Nuevos laboratorios de investigación y espacios de colaboración se integraron armoniosamente en la arquitectura histórica, creando un entorno donde el pasado y el futuro
coexistían en perfecta simbiosis. Los jardines, que antes eran simplemente un escenario para celebraciones familiares, ahora albergaban instalaciones artísticas interactivas que exploraban la relación entre la humanidad y la tecnología, siempre con un mensaje de esperanza y responsabilidad. Sofía y Rafael, ya entrados en años, observaban el bullicio de la mansión con profunda serenidad. Una tarde de otoño, sentados en su banco favorito bajo un árbol centenario, vieron a Elena, ya una mujer madura y respetada, charlando animadamente con un grupo de jóvenes investigadores. Parece que la semilla que plantó Laura se ha convertido en todo un bosque, comentó Sofía con voz suave. Rafael sonrió tomándole la mano. Y cada árbol, Sofía, tiene sus raíces firmemente plantadas en la verdad y la valentía. Laura nos demostró que el verdadero poder no reside en el control sino en el empoderamiento, en inspirar a la gente a hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. La historia de Allianz, que comenzó con la lucha solitaria de una mujer, se había convertido en un legado inmortal, un faro que guiaba a la humanidad a través de las complejidades de un mundo en constante evolución. La luz de Laura, ahora una llama eterna, continuó inspirando, innovando y uniendo, demostrando que los valores de la integridad, la resiliencia y el amor incondicional son el verdadero legado que trasciende el tiempo, forjando un futuro más justo y compasivo para todas las generaciones. Habían pasado años desde la pacífica partida de Sofía y Rafael, pero la mansión Allianz, lejos de convertirse en una reliquia del pasado, rebosaba de energía renovada. Bajo el liderazgo visionario de Elena, la Fundación Laura Allianz para la Innovación Ética se había expandido más allá de las fronteras, convirtiéndose en un motor global. Laura AI, que en su día fue una herramienta para combatir el fraude, se había convertido en un ecosistema de soluciones tecnológicas éticas empleado por naciones y organizaciones para garantizar la equidad algorítmica, proteger los datos y promover la inclusión digital a escala global. Cada año, el Foro Laura Allianz no era solo un evento, sino un catalizador para la creación de políticas y tratados internacionales que priorizaban la ética en la era digital. La historia de Laura, narrada en libros de texto y documentales de todos los continentes, inspiró a millones de jóvenes a cuestionar, innovar responsablemente y defender la verdad en sus propias comunidades. La mansión, con sus jardines ahora adornados con esculturas interactivas que celebraban la conexión humana y tecnológica, era un santuario de ideas, donde el pasado y el futuro se entrelazaban en un tapiz de esperanza. En el día que conmemoraba el centenario del nacimiento de Laura, la mansión albergó una ceremonia mundial. Líderes estatales, científicos, artistas y activistas de todo el mundo se reunieron, no para lamentar, sino para celebrar. Elena, ahora con la sabiduría de sus años y la pasión de Laura en la mirada, subió al púlpito en el gran salón. Su voz, firme y emotiva, resonó en las paredes que habían presenciado tantas generaciones. Hace 100 años, comenzó Elena, una mujer sencilla de coraje inquebrantable, Laura Allianz, se enfrentó a la oscuridad de la injusticia. No tenía poder ni fortuna, solo la verdad y la integridad como armas. Su lucha solitaria podría haber sido olvidada, pero su luz era demasiado fuerte para extinguirse. Elena hizo una pausa, observando a la multitud, que incluía a sus propios hijos y nietos, todos comprometidos con diferentes aspectos de su legado. Hoy celebramos no solo a una mujer, sino el principio que encarnó, que la verdad, por frágil que parezca, siempre prevalecerá, que la ética no es un lujo, sino la base de cualquier sociedad justa, que el amor por la humanidad nos impulsa a construir un futuro mejor. En ese momento, las luces de la mansión parpadearon suavemente y un holograma de Laura, creado a partir de antiguas fotografías y recuerdos familiares, apareció en el centro de la habitación. No era una figura estática, sino una representación viviente, cuyos ojos transmitían la misma determinación que la había guiado. La imagen se disolvió en miles de puntos de luz que se dispersaron por la sala, como estrellas fugaces, tocando a cada persona presente. Era un recordatorio de que la luz de Laura no se limitaba a una sola persona ni a un solo lugar, sino que vivía en cada acto de valentía,
en cada decisión ética, en cada corazón que se atrevía a soñar con un mundo más justo. La ovación fue ensordecedora, un coro de voces en diferentes idiomas, unidas por un mismo propósito. La mansión Alliance, más que nunca, fue el corazón palpitante de una revolución silenciosa, una que no buscaba poder, sino verdad, no dominación, sino dignidad. El legado de Laura no fue una historia del pasado, sino un faro eterno que guió a la humanidad a través de las complejidades del futuro, demostrando que la integridad, la resiliencia y el amor incondicional son las fuerzas más poderosas del universo, capaces de trascender el tiempo y forjar el destino de la humanidad, una luz a la vez. La ceremonia del centenario de Laura había terminado, pero su impacto resonó como las ondas en un lago en calma. Elena, con los ojos aún llorosos por la emoción del evento, permaneció en el salón principal de la mansión Alliance mientras los invitados se marchaban. La imagen holográfica de su bisabuela, esa figura etérea y luminosa que había conmovido a todos con su presencia virtual, permanecía vívida en su mente. Caminó lentamente hacia el gran ventanal que daba a los jardines, donde las luces del atardecer creaban sombras danzantes entre los árboles centenarios. El tiempo, ese amo implacable, había transformado la mansión Alliance en un organismo vivo que respiraba historia y rezumaba esperanza. Helena contempló su reflejo en el cristal, notando las mechas plateadas que comenzaban a adornar su cabello oscuro, trazando el paso de los años que recibió con serenidad como medallas de una vida dedicada a perpetuar el legado de Laura. «Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos», dijo una suave voz detrás de ella. Helena se giró y se encontró con Gabriel, ahora un reconocido historiador, cuyo libro sobre la saga Alliance había conmovido a millones de personas. Se acercó. Su lento caminar revelaba los años que también habían marcado su cuerpo, pero nunca su determinación. «¿Crees que Laura tenía idea del alcance que tendrían sus acciones?», preguntó Helena con una sonrisa contemplativa en los labios. Gabriel negó con la cabeza. Sus ojos reflejaban la sabiduría adquirida durante décadas de estudio de la historia familiar. «Laura no actuó pensando en legados ni en un impacto global», respondió tras una breve pausa. «Actuó por amor, por una verdad simple y cruda. Lo extraordinario no es el gran gesto, sino la valentía de un gesto sincero, por pequeño que sea». Helena asintió, sintiendo el peso y la ligereza de esas palabras. La Fundación Laura Alliance y Laura AI se habían convertido en símbolos internacionalmente reconocidos de integridad e innovación ética. Países y corporaciones de todo el mundo adoptaron sus sistemas y principios, transformando la forma en que la sociedad abordaba cuestiones de transparencia y justicia. Pero en el centro de todo esto se encontraba un momento singular. Una madre, de pie en un registro civil, con un rosario en la mano, reuniendo todo su coraje para proteger a su hijo, aun sabiendo que podría perder su amor para siempre. A la mañana siguiente del gran evento, Helena se despertó antes del amanecer. Había un lugar especial en la propiedad que anhelaba visitar sola: el antiguo roble en el extremo este de los jardines. Ese majestuoso árbol, que ya estaba allí cuando Laura era solo una niña, había sido testigo silencioso de toda la saga Alliance. Fue bajo sus ramas donde Rafael le propuso matrimonio a Sofía, donde Ana y Pedro jugaban de niños, y donde Sofía y Rafael, ya mayores, solían sentarse a contemplar la puesta de sol. Helena caminó por la hierba húmeda, sintiendo cada paso como una conexión con todos los que habían recorrido ese mismo camino antes que ella. Al llegar al roble, tocó su tronco nudoso con reverencia, como si saludara a un viejo amigo. «Siguen aquí, ¿verdad?», murmuró para sí misma, mirando el cielo que empezaba a teñirse con los colores del amanecer. «Laura, Rafael, Sofía, todos, en cada decisión que tomamos, en cada valor que defendemos». Un movimiento suave captó su atención. Una joven se acercaba. Elisa, su sobrina nieta, la investigadora más reciente de la fundación. Con tan solo 25 años, Elisa representaba la quinta generación de miembros de la familia Alliance, desde Laura, y sus ojos brillaban con la misma determinación que Helena reconocía en sus propias fotografías de juventud. «Pensé que te encontraría aquí»,
dijo Elisa, uniéndose a Elena bajo el roble. Después de lo de ayer pensé que necesitabas un momento de reflexión. Elena sonrió, sintiendo una oleada de orgullo. Elisa había demostrado desde pequeña un interés por la historia familiar y los principios éticos que guiaban su trabajo. Recientemente, había liderado un proyecto pionero que expandió las aplicaciones de Laura AI, más allá de la detección de fraudes, creando sistemas que identificaban y corregían injusticias sociales en tiempo real. ¿Qué crees que viene después?, preguntó Elisa con la mirada fija en el horizonte. ¿Para el legado de Laura, para la fundación, para todos nosotros? La pregunta quedó suspendida en el aire como una hoja arrastrada por el viento. Elena respiró hondo, aspirando el aroma a tierra húmeda y roble antiguo. El próximo capítulo, respondió finalmente Elena, te pertenece. Cada generación de Alliance no solo ha preservado el legado de Laura, sino que lo ha ampliado, lo ha transformado y lo ha adaptado a las necesidades de su tiempo, sin perder nunca de vista los principios fundamentales. Hizo una pausa y observó cómo los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse a través de las hojas de roble, creando patrones danzantes en el suelo. De joven, pensaba que el legado de Laura se centraba en la lucha contra el fraude, en la justicia en su sentido más auténtico. Con los años, he llegado a comprender que se trata de mucho más. Se trata de la valentía de defender la verdad, incluso cuando estás solo. Se trata de reconocer que la integridad no es solo una cualidad personal, sino una fuerza capaz de moldear el mundo. A medida que transcurría el día, la mansión Alliance cobraba vida. Los asistentes al foro, que se habían quedado para las actividades posteriores al centenario, paseaban por los históricos pasillos, ahora equipados con la tecnología más avanzada, perfectamente integrados en la arquitectura original. La biblioteca, antaño un tranquilo refugio para Rafael y sus libros, era ahora un vibrante centro de investigación, donde académicos de todo el mundo se reunían para debatir los desafíos éticos de la era digital. Elena observó este movimiento desde su oficina, donde trabajaba en su último proyecto, una biografía definitiva de Laura, no solo como la matriarca de Alliance, sino como símbolo de un movimiento global que jamás imaginó crear. La obra era a la vez un viaje personal y un documento histórico, que entrelazaba recuerdos familiares con análisis del impacto social de la Revolución Laura, como algunos académicos habían empezado a llamar a la transformación ética en las prácticas corporativas y gubernamentales inspirada en los principios de la Fundación. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Tomás, director de Desarrollo Tecnológico de la Fundación y nieto de Pedro. A sus 40 años, Tomás había heredado la creatividad de su abuelo y la pasión de la familia Alliance por la justicia social. Disculpa la interrupción. Helena, dijo entrando con una tableta en la mano, pero creo que querrás ver esto. Elena se ajustó las gafas y examinó la pantalla que Tomás le mostraba. Era una transmisión en vivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el Tratado Global de Transparencia Algorítmica, un documento basado en los principios desarrollados por la Fundación Laura Alliance, estaba siendo ratificado por una mayoría histórica de naciones. 147 países, dijo Tomás con la voz ligeramente temblorosa por la emoción, incluyendo a todas las grandes potencias tecnológicas. Este tratado transformará la forma en que se desarrolla y aplica la inteligencia artificial en todo el mundo, garantizando que la tecnología esté al servicio de la humanidad, y no al revés. Elena sintió que se le aceleraba el corazón. El tratado, que había requerido años de negociaciones y compromisos, establecía rigurosos estándares éticos para el desarrollo de la inteligencia artificial, con especial énfasis en la transparencia, la equidad y la rendición de cuentas. Era una extensión directa del trabajo que había iniciado con Laura AI décadas antes, pero con un alcance que jamás imaginó. Laura salvó a su hijo de un fraude, murmuró Elena, con la mirada fija en la pantalla donde los diplomáticos aplaudían con entusiasmo la ratificación. Y ahora, un siglo después, estamos salvando a las futuras generaciones de un sistema que fácilmente podría haberse vuelto opaco e injusto.
Tomás asintió, comprendiendo el peso de ese momento. Creo que eso es lo que significa un verdadero legado, dijo. No se trata solo de lo que construyes en vida, sino de cómo tus acciones continúan expandiendo y transformando el mundo mucho después de tu partida. Esa tarde, Elena recibió una visita especial. Marco Fontaine, un joven abogado especializado en derechos digitales, había viajado desde muy lejos para conocerla. El apellido no pasó desapercibido. Fontaine, el mismo que Brenda, la mujer que casi destruyó a Rafael y la fortuna de Allianz hacía un siglo. Marco fue recibido en el balcón principal, donde a Elena le gustaba disfrutar del sol de la tarde. Se acercó con un respeto casi reverencial, visiblemente nervioso. «Señorita Allianz», comenzó tras sentarse frente a ella, «le agradezco mucho que me haya invitado, sobre todo considerando la historia de nuestras familias». Elena lo observó con curiosidad. Marco era joven, probablemente de unos 30 años, con una mirada honesta que contrastaba marcadamente con las descripciones de Brenda en los documentos familiares. «La historia no define quiénes somos, señor Fontaine», respondió Elena con una sonrisa amable. «Son nuestras decisiones las que lo hacen». Marco se relajó visiblemente, como si le hubieran quitado un gran peso de los hombros. «Precisamente por eso estoy aquí», dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Durante años, el apellido Fontaine ha estado manchado en ciertos círculos, especialmente cuando se asocia con la familia Allianz. Mi tatarabuela Brenda cometió actos terribles, motivada por la codicia y el oportunismo. Hizo una pausa, reuniendo el coraje para continuar. Pero lo que muchos desconocen es que esta experiencia también transformó a nuestra familia. Brenda, tras cumplir su condena, experimentó una profunda transformación. El escándalo y la caída la llevaron a reevaluar su vida y sus valores. Nunca volvió a casarse y dedicó sus últimos años a trabajar por causas sociales, de forma anónima y discreta, como si buscara expiar su culpa. Elena escuchó atentamente, fascinada por ese otro lado de la historia que nunca había sido registrado en los anales de la Alianza. Y durante generaciones, continuó Marco, nuestra familia ha llevado esta lección consigo, no como una señal de vergüenza, sino como un recordatorio constante de que la integridad es el único camino verdadero. Irónicamente, los valores que la Fundación Laura Allianz promueve hoy son los mismos que guiaron la silenciosa redención de los Fontaine. Una suave brisa soplaba por el porche, meciendo las hojas de las plantas ornamentales que adornaban el espacio. Elena dejó que el silencio se prolongara un instante, absorbiendo la profundidad de esta revelación. «¿Qué busca hoy, señor Fontaine?», preguntó finalmente. Marco sacó un sobre sellado de su maletín. «No vengo a buscar perdón ni una reconciliación formal», dijo con dignidad. «Vengo a ofrecer algo que por derecho le pertenece a su familia». Le entregó el sobre a Elena, quien lo abrió con cuidado. Dentro había una vieja fotografía sepia y un pequeño rosario de cuentas de madera oscurecidas por el tiempo. «Este rosario», explicó Marco, «era de Laura. Brenda lo tomó el día del escándalo, cuando la escoltaron fuera del registro civil. Se suponía que sería una pequeña venganza, pero terminó convirtiéndose en un símbolo de su transformación. Lo conservó toda su vida, no como un trofeo, sino como un recordatorio constante del poder de la verdad. Se transmitió en nuestra familia junto con la historia completa de generación en generación». Elena sostuvo el pequeño rosario con reverencia, sintiendo que su peso histórico trascendía lo físico. Era el mismo rosario que Laura había sostenido en alto aquel fatídico día en el registro civil, el símbolo tangible de su valentía. «Ahora debe regresar a su lugar de origen», concluyó Marco. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ese pequeño objeto, perdido durante tanto tiempo, parecía cerrar un círculo, uniendo pasado y presente en una narrativa de redención que nunca esperó presenciar. «Señor Fontaine», dijo con la voz entrecortada por la emoción, «su visita y este gesto significan más de lo que las palabras pueden expresar. Nos demuestran que la transformación que Laura inició ha trascendido a nuestra familia, tocando vidas que jamás imaginamos.
Marco sonrió y un alivio genuino iluminó su rostro. «Quizás», sugirió Elena, «¿te gustaría participar en nuestra próxima sesión del foro? Tu perspectiva única sobre cómo la ética y la integridad pueden surgir incluso de los lugares más inesperados sería invaluable». Esa noche, después de cenar, Elena reunió a la familia en el salón principal de la mansión. Generaciones de miembros de la familia Alliance se acomodaron en los sofás y sillas, desde niños hasta ancianos, todos unidos por la sangre y los valores que habían definido su linaje. Con solemne reverencia, Helena les mostró el rosario recuperado, contándoles la sorprendente historia de la visita de Marco Fontaine. Luego, los condujo a la zona de la mansión transformada en museo, donde al día siguiente se inauguraría una nueva exposición. Una recreación de la escena en el registro civil, el momento crucial en que Laura confrontó a Brenda y salvó a Rafael de la ruina. «Este rosario», dijo Elena, colocándolo con cuidado en una vitrina especialmente preparada, «ocupará el centro de esta exposición, no solo como una reliquia del pasado, sino como símbolo del futuro que seguimos construyendo juntos». Mientras la familia observaba el pequeño objeto, ahora suavemente iluminado, Elena continuó. «La historia de Alliance nunca se ha tratado solo de nuestra familia. Ha sido y siempre será sobre cómo un acto de valentía puede crear ondas que se expanden infinitamente, tocando vidas que nunca soñamos alcanzar». Laura no solo salvó a Rafael ese día, inició una transformación que un siglo después sigue moldeando el mundo. Hizo una pausa y miró cada rostro presente, desde los niños curiosos hasta los adultos atentos, cada uno de ellos llevando una parte de Laura dentro de ellos. «Y lo más extraordinario», concluyó, «es que esta transformación es eterna. Cada generación de Alliance tiene el privilegio y la responsabilidad de expandir este legado, adaptándolo a las necesidades de su tiempo, pero manteniendo siempre viva la llama de la verdad y la integridad que encendió Laura». Esa noche, tarde cuando la mansión por fin quedó en silencio, Elena regresó sola al museo. El rosario de Laura brillaba suavemente en su vitrina, como una pequeña constelación terrenal. Helena tocó el cristal con las yemas de los dedos, sintiéndose más cerca de su bisabuela que nunca. «¿Lo ves, Laura?», susurró en el silencio. «¿Ves lo que has creado?». Y por un instante, tan breve como un abrir y cerrar de ojos, Elena sintió como si el rosario brillara con más intensidad, como respondiendo a su pregunta. Era solo un efecto de la luz, sin duda, pero en ese instante sintió una conexión trascendental con esa mujer extraordinaria que, con un simple acto de valentía, había cambiado el rumbo no solo de una familia, sino de innumerables vidas en todo el mundo. Elena sabía que su propio viaje llegaba a su fin. Los años habían sido benévolos, permitiéndole ver el legado de Laura florecer más allá de sus sueños más audaces. Pero también sabía que el verdadero poder de este legado residía en su capacidad de renovarse, de inspirar a las nuevas generaciones a encontrar su propia voz y valentía. Al salir del museo, Elena echó un último vistazo al rosario de Laura. En el silencio de la noche, le hizo una promesa silenciosa a su antepasada, que la luz que Laura había encendido jamás se apagaría, que seguiría brillando de generación en generación, iluminando no solo el camino de la alianza, sino el de todos aquellos que buscan un mundo más justo y veraz. Y así sería. La mansión Alliance, que había presenciado el triunfo de la verdad sobre el engaño, del amor sobre la codicia y de la integridad sobre la manipulación, seguiría siendo un faro de esperanza, un recordatorio eterno de que un solo acto de valentía puede sin duda cambiar el mundo. El legado de Laura, como las ondas que se expanden infinitamente cuando una piedra toca la superficie del agua, seguiría ondulando a través del tiempo, conmoviendo corazones y mentes aún no nacidas, inspirándolos a alzar sus propias voces en defensa de la verdad, sin importar cuán solitario pareciera el camino. La luz de Laura, encendida en un momento de desesperación y determinación, se había convertido en una llama eterna, un faro que trascendía el tiempo y el espacio, iluminando el camino hacia un futuro donde la verdad y la integridad no eran solo valores a defender,
sino la esencia misma de la sociedad. Y mientras exista una Alliance que cuente su historia, esa luz nunca se apagará. Fin de la historia. Si te conmovió la saga de Alliance, una historia que comenzó con la valentía inquebrantable de Laura ante la traición, vio la construcción de un legado de integridad con Luca y Chiara, y floreció en un movimiento global de ética e innovación con Sofía, Rafael y Elena, este mensaje es para ti. La lucha por la justicia, la resiliencia ante la adversidad y el poder transformador del amor y la verdad son temas que resuenan en nuestros corazones. Si esta experiencia te conmovió, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras inspiradoras historias. Danos me gusta para demostrarnos que valoras el contenido. Comenta qué te impactó más de esta increíble narrativa y comparte esta saga con tus amigos y familiares para que más personas se inspiren. Y no olvides escuchar la lista de reproducción de la izquierda, donde te esperan otras historias increíbles.